Bienvenidos al evento gratuito conversatorio de experiencias en el desarrollo de productos innovadores para la industria. Descubre cómo impulsamos la innovación en nuestra región con destacados expertos y egresados de la Universidad Autónoma de Occidente, como el señor Jaime Rojas, Carol Mesa y Aicardo Tascón. Antes de comenzar, queremos recordarte que la Universidad Autónoma de Occidente ofrece maestrías para llevar tu carrera al siguiente nivel. Descubre nuevas opciones académicas de excelencia y prepárate para el éxito en tu campo. Inicia tu camino hacia la excelencia académica con nosotros. En particular, te invitamos a conocer nuestra maestría en Ingeniería de Desarrollo de Productos diseñada para líderes en soluciones competitivas, sostenibles e innovadoras. Formamos profesionales capacitados para abordar retos en ingeniería y diseño, generando productos en condiciones complejas, considerando aspectos técnicos, ambientales y socioeconómicos. Si deseas más información acerca de esa maestría y cómo iniciar tu proceso de inscripción, contáctanos al PBX 318-8000, extensión 1403, o chatea por WhatsApp con cualquiera de nuestros asesores al 318-451-3323. No pierdas la oportunidad de avanzar en su carrera profesional con nuestra vanguardista maestría en Ingeniería de Desarrollo de Productos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Queremos darle la bienvenida a todas las personas que están conectadas y en especial a Jaime, a Ricardo y a Carol, que hoy nos están acompañando como egresados del programa y que además pues, están desempeñándose en empresas muy importantes de nuestra región y que desarrollaron unos trabajos de grado muy particulares que queremos hoy socializar y que nos cuenten un poquito de esa experiencia. Por eso el formato no va a ser el de una presentación tradicional académica, sino más bien una conversación para poder socializar estos trabajos y de esta manera compartir cuál fue su experiencia en este proceso de maestría. Entonces quiero introducir a cada uno de ellos. Voy a empezar por Jaime. Jaime es ingeniero químico de la Universidad del Valle, especialista en sistemas gerenciales de la Pontificia Universidad Javeriana y magíster en Ingeniería de Desarrollo de Productos de la UAU. Su trayectoria profesional incluye ser el supervisor de calidad en baterías MAC, así como múltiples cargos en la organización RIMAX, en el área de calidad de producción, jefe de investigación y desarrollo, y actualmente se desempeña como gerente de innovación y sostenibilidad. Jaime, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos acompaña también Carol. Carol es ingeniero industrial de la Universidad San Buenaventura, magíster en Ingeniería de Desarrollo de Productos de la Autónoma, y su trayectoria profesional incluye ser analista de nuevos productos en Pfizer, coordinadora regional de materiales impresos en Johnson Johnson, y desde hace más de 10 años ingeniera de empaques en Tecnoquímicas. Muchísimas gracias por acompañarnos, Carol. Y Ricardo es diseñador industrial de la Universidad Nacional y magíster en Ingeniería de Desarrollo de Productos de la UAU. Su trayectoria incluye ser el diseñador de herramientales en Inorca, diseñador de fábrica para Incauca y el Ingenio Mayagüez, y desde hace más de 14 años diseñador de investigación y desarrollo en Molpac. Muchísimas gracias por acompañarnos, Ricardo. Gracias, profe. Entonces quisiera iniciar este conversatorio con Jaime y que nos cuente un poquito de qué se trató su proyecto de grado. Gracias. Bueno, básicamente el proyecto de grado tiene como título Gránulos de polipropileno obtenidos por extracción con solventes. Esto para una aplicación en un diseño mobiliario. Nosotros, digamos, desde el arranque del proyecto identificamos una oportunidad, dado toda la problemática del material reciclado, el tema de economía circular, pues que se ve como un boom ahora en el mundo. De alguna forma, Colombia y por hablar también de Latinoamérica, que es muy similar el caso, venimos digamos, con unas curvas de reciclaje y de temas de economía circular muy bajas, y hay que comenzar a hacer campañas en el tema de mejorar ese proceso de recuperación de los materiales. Específicamente el plástico ha sido satanizado en los últimos años por toda la problemática que se ha visto, ya sea en videos, en imágenes, la contaminación en el mar, el tema de los desechos que no son aprovechados desde los hogares, ¿sí? Vemos que en las industrias sí está un poco más desarrollado el proceso, pero desde los hogares no se viene haciendo esa cultura de separación. Y pues si nos comparamos contra regiones como Europa, donde ya hay un proceso mucho más avanzado, pues eso ha sido una de las barreras principales, el proceso de la separación. Entonces,
el desarrollo de la crisis está como una solución para buscar alternativas donde la separación no es tan buena, como en el caso de nuestra región, y esas alternativas son nuevos reciclajes. Entonces están, digamos que en el mundo, si quieres puedes mandar la presentación. Pues aquí vemos muy básicamente cómo es el enfoque, pues, digamos, en los antecedentes, cuando hicimos el trabajo, es que estamos en un proceso de economía lineal desde hace muchos años, desde la revolución industrial, y el tema de economía circular, de ir recuperando esos materiales, pues se viene incorporando en décadas atrás, pero pues no desde que inició y arrancamos mal como humanidad en esa parte. Entonces, cuando encontramos estas nuevas soluciones donde de alguna forma permiten el mayor aprovechamiento, Europa en estos momentos está buscando la manera de llegar a una mayor tasa de recuperación de materiales y lo está haciendo, tiene estimado entre el 2025 y 2030 llegar a duplicar ese tema de reciclaje a través del reciclaje químico, el reciclaje físico, que son nuevas técnicas que ha venido avanzando, digamos, el mundo, pero pues hay que hacer más investigación, hay que buscar cómo optimizar el costo de estos procesos, porque generalmente son bastante costosos, y también incentivar desde la conciencia del consumidor que este tipo de tecnologías va a ser el futuro de la reemplazo de extracción de materiales no renovables como el petróleo, y que de alguna forma pues deben de tener un valor agregado adicional. Vemos como, por ejemplo, y es claro, también lo hemos visto en los medios, que los empaques de un solo uso son el principal generador de plástico en el mundo, ¿sí? Pero nosotros como empresa, desde Plástico Rimax, pues también tenemos una pequeña parte de esa torta donde generamos, pues nuestros productos, digamos que tienen un tiempo de vida mucho más alto, pues no es un empaque que al final se abre, se destruye, ya se consume y se bota pues o como desecho, digámoslo así. Entonces, digamos que la idea de este proceso y como industria es ir buscando esas alternativas adicionales. Si quieres, la siguiente. Entonces, aquí vemos cómo se están estimando hacia el 2030 que este tema de reciclaje químico pues nos entregue unas alternativas adicionales donde podamos que el reciclaje mecánico siga también siendo partícipe y actor del proceso de recuperación, pero ese químico le va a aportar para que las tasas de recuperación de materiales plásticos se puedan pues, incrementar, ¿sí? Básicamente, pues el reciclaje químico se está estimando que vaya reemplazando esa disposición de estos materiales a rellenos sanitarios y que se vaya volviendo una fuente de materiales adicionales. ¿Nosotros qué hicimos? Nosotros hicimos un proceso donde a nivel experimental, a través de un reactor y unos equipos y unos materiales que eran mobiliarios ya que llevaban entre 10, 20, 30 años de uso, lo que hicimos fue buscar un proceso de reciclaje químico, que dentro de esa rama hay un proceso que se llama solvólisis, que es un reciclaje físico-químico, por decirlo, algunos lo clasifican como físico, y lo que hicimos fue extraer el material, digamos, reciclado que viene de estas sillas o mobiliarios, pues viene con unos colorantes, viene con un contaminante. Entonces con este proceso lo que hicimos fue retirar esos colorantes para poder, digamos, de alguna forma llevarlo a una materia virgen similar, y de alguna forma estamos reemplazando esa necesidad de parte de la industria de comprar nuevamente resina virgen y extraerlo de recursos pues, que en algún momento van a acabar y que generan también impactos ambientales complicados. Para esto, pues hicimos un desarrollo experimental donde en la primera parte era una caracterización del material, era muy importante para poder saber, pues, cuál era la base de partida del material. Y pues esto pues estuvo asociado a una cantidad de propiedades mecánicas y térmicas que a través del laboratorio de la universidad, con todos los equipos que cuenta, pues logramos hacerlo de la mano pues, de mi tutor, pues que fue una gran ayuda en el proceso. Al final, pues, también, pues, luego de obtener, digamos, los resultados del material, donde, digamos que aquí vemos ya como el polipropileno ya se extrae el color, pero inicialmente era una mezcla
de colores blancos, rojos, azules, y digamos que se obtuvo algo ya más translúcido. Aquí, pues digamos que el resultado se ven las dos comparaciones de los mobiliarios, donde ya va perdiendo ese tema colorante, lógicamente por el alcance de la tesis, que no era una tesis pues de investigación, sino que era más de profundización, pues no llegamos a unos parámetros específicos, pero pues más adelante ese es parte del objetivo de seguir pues trabajando en esta tecnología. Hicimos a través también de simulaciones, quisimos ver cómo era ese impacto de las propiedades mecánicas del material y cómo yo, pues de alguna forma, a través del proceso no lo perjudicaba. Entonces, le hicimos simulaciones y esas simulaciones nos permitieron pues también definir algunas mejoras que se podían determinar de este modelo. Sí. Sin dejar a un lado dentro del alcance del proyecto también fue, pues lógicamente como un proyecto orientado a temas ambientales, era vital la medición del análisis de ciclo de vida, o sea, ver cómo yo antes, hacer una comparación entre un proceso de reciclaje mecánico normal versus un proceso, digamos, de reciclaje químico, y esto al final nos permitió, pues de alguna forma cuantificar ese impacto de emisiones de CO2 que es como el resultado de esta curva. Y pues dentro de las conclusiones principales de la tesis, la verdad es que es una técnica que en Colombia ya hay algunas implementaciones, específicamente no con poliolefina, pero sí es una técnica que es mucho más fácil y es más factible que llevar a otras técnicas como pirólisis o craqueo de materiales, y que de alguna forma pues se deben de ir desarrollando en la región. Muchísimas gracias, Jaime. Vamos a darle paso ahora a Karen. Ya te retiras el micrófono. Y quiero que nos cuentes entonces cómo se desarrolló tu proyecto de grado. Bueno, el nacimiento de mi proyecto de grado, digamos que fue similar a lo que impulsó lo que decía el compañero Jaime, también impulsado por todo digamos, el ruido que está haciendo el uso del plástico para productos y empaques de un solo uso, cuyo uso pues es muy corto, a comparación del producto del compañero, que es un banquito, pues que es mobiliario. En el caso del producto que yo estaba trabajando, que era un copito, es un producto que literalmente tiene menos de un minuto de uso, ¿sí? Para nosotros en la empresa pues era un impacto gigante. Yo trabajo en tecnoquímicas. Tecnoquímicas pues es un conglomerado de digamos, de varios sectores productivos, y el producto escogido para el rediseño fue el copito desechable, cuyo material era polipropileno básico. Y cuando estaba revisando con mis jefes el impacto de esto, pues nosotros hasta cuando empecé a hacer la tesis, que fue en el 2020, nosotros estábamos comprando casi 133 toneladas de polipropileno año para hacer copitos. Entonces, pues, digamos que sí, el impulso y el arranque fue todo el tema ambiental, y bien marcados en todas las regulaciones políticas que sabíamos que se iban a empezar a implementar acerca del plástico de un solo uso. Entonces, digamos que por eso la tesis y la maestría tuvo como una resonancia importante en la empresa, ¿sí? Entonces, mi proyecto se trató de rediseñar el bastoncillo del copito, que es la parte que era de polímero, porque los dos extremos pues son algodón. Es un producto que desde su nacimiento, su primera patente, que es como por allá del 1923, está igualito. O sea, no ha cambiado, como el lapicero Bic, así, tal cual. Entonces, como que lo que está bien, dejémoslo así. Pero básicamente el problema es el mismo que han ido mencionando los compañeros, con el agravante de que vivimos varios estudios donde en las playas y bueno, en muchos lugares físicos en el mundo se han encontrado los palitos, los animalitos en el mar. Todos hemos visto estas fotos, todos hemos pasado por ese proceso como de, ¡ah! ¿Cierto? Y siempre recuerdo a mi tutor, que también es el mismo de Jaime, el profesor Miguel, que él me decía algo, él decía, es que el plástico es un material de ingeniería. El plástico es un material que ha permitido nuestra evolución como sociedad, como raza, pero pues digamos que por facilidad y por muchos otros motivos, peso, etcétera, costo, lo hemos empezado a usar para aplicaciones que no son las más ideales para sus prestaciones, sus características físicas y mecánicas que son muy potentes, ¿sí? Entonces,
En el proyecto nosotros trabajamos obviamente comparando con varios productos del mercado. Es un producto que yo creo que todos lo hemos usado en la casa para algo, con nuestras mamás, con nuestras mascotas, para los bebés. Es un producto que se usa para muchas cosas, ¿sí? Entonces es un producto que en todos los hogares colombianos lo conocemos y partimos la investigación pues comparándonos con varios productos comerciales. Todos son iguales y todos eran polipropileno. ¿Sí? Entonces, nosotros empezamos a hacer una evaluación contra 4 materiales alternos que estaban, digamos, comercialmente disponibles en diferentes niveles como de incipiencia, ¿no? O sea, Claro. el PLA, por ejemplo, que es un material que ya está comercialmente disponible para muchas aplicaciones, el biocompuesto del cetín, el polibutileno, bueno, o sea, estábamos haciendo todas esas mezclas de materiales que ya estaban disponibles porque pues más tarde que avancemos en el conversatorio vamos a ver como los retos y todo lo que se encuentra uno entre lo que está en la academia y lo que es la industria para implementar, que luego lo vamos a revisar. Pero digamos que consiguiendo todos esos materiales empezamos a hacer a nivel de laboratorio todos los prototipos, fabricamos las placas, hicimos los bastones comparando con el material actual y los materiales que se estaban evaluando. Hicimos pues comparación de propiedades mecánicas, a nivel, como decía Jaime, muy de laboratorio, verificar en fichas técnicas cómo era su compostabilidad, su degradación en el ambiente y evidentemente todos los materiales propuestos, digamos que tienen mejores mejores desempeños versus el polipropileno, que es un material que no se descompone prácticamente nunca, 500 años, más de 500 años, entonces pues estos fueron los materiales revisados, el siguiente. Y en el análisis de ciclo de vida, evidentemente pudimos verificar que la huella de carbono que estos materiales propuestos tenían versus el polipropileno, evidentemente sí eran mejores, tanto a nivel global como por fase de fabricación. Entonces esto fue pues muy chévere. El siguiente, por favor. Aquí están las cifras. Nosotros al año 2020 estábamos fabricando 72 millones de camisas de copitos al año y esto pues equivale, sí, prácticamente a 133 toneladas. Esto ya aumentó. El requerimiento de este año ya está en 160 toneladas. Entonces, eso pues, si hubiéramos seguido fabricando con el polipropileno, pues es un impacto ambiental bastante grande. Dale, si quieres. Aquí en cuanto a la viabilidad económica, ya empezamos a ver, digamos, los primeros baches, los primeros retos, porque nos empezamos a dar cuenta que ninguno de los materiales o estos proveedores tenían la capacidad productiva para entregarnos en tiempo, forma y cantidad, pues esas cantidades que nosotros necesitábamos, ¿cierto? Entonces ahí empezamos a ver cómo realmente el costo, porque digamos que la formulación del problema de mi tesis no era solamente conseguir un material que fuera menos contaminante, sino que fuera viable desde el nivel del punto de vista industrial y desde el punto de vista económico. Entonces, por eso también está esto aquí y evidentemente, aunque todos los materiales cumplían con parte del objetivo, no cumplían con la segunda parte del objetivo, que era que fueran económicamente viables y que los proveedores los pudieran entregar en unos tiempos, o sea, no, o sea, de hecho me acuerdo que un proveedor me dijo, no, el día que yo venda eso ya voy a ser multimillonario. Entonces, pues como que no, sí, son materiales que están muy incipientes y pienso yo que a medida que como sociedad, como industria, como academia y pues con las políticas gubernamentales empiece a regular un poco más estos temas, pues como con los paneles solares, que hace 30 años eran costosísimos y ahora ya pues son más asequibles y son una realidad. Entonces, esperamos que con todas estas sinergias que se están haciendo pueda como ir mejorando el tema de estos materiales alternos. Como resultado de mi tesis, nosotros sí implementamos un cambio. Digamos que como no fue viable económicamente ninguno de los materiales, también empezamos a ver las tendencias de los productos competidores y ya estaban implementando su bastoncito en papel, que es básicamente un papel, un rollito. Y allí se pone el algodón y digamos que nosotros también implementamos este producto. Aquí está como ya pues, la pieza de mercadeo. Estos son reales, estos son del almacén de TQ y ya están en el mercado. Ahorita como segunda fase estamos implementando el cambio del material secundario, donde vamos a incorporar un PP green o
con un porcentaje de reciclado para, pues, para también bajar su porcentaje de contaminación y de huella de carbono. Sí, Charan. Muchas gracias. Eso, como ven, va generando muchas inquietudes y muestra lo interesante del trabajo que han venido desarrollando. Y también muestra una tendencia y por eso queríamos invitar a los tres participantes de hoy, porque hay ese hilo conductor que es tratar de encontrar soluciones que sean más amigables con el medio ambiente. Y con esto quiero dar paso al trabajo de Ricardo. Aicardo, como les mencionaba, trabaja con Molpac y su trabajo de grado también estuvo enfocado en encontrar alternativas que sean más amigables con el medio ambiente para el tema de los empaques. Entonces, Aicardo, te doy Ok, la bueno, palabra. gracias, profe Álvaro. Muchas gracias por la invitación. Eh, Mi trabajo de grado se titula Diseño de empaque ecológico para transporte y comercialización de frutas y hortalizas, como bien lo decía el profesor Álvaro. Es un proyecto muy enfocado en el impacto ambiental que tienen los plásticos de un solo uso. Bien sabemos que es una problemática actual y que de alguna manera tenemos que seguir buscando alternativas y es lo que pudimos explorar a través de todos estos métodos que nos ofrece el programa académico de la maestría. De verdad que fue muy, muy interesante y todo un reto haber desarrollado este producto, porque al final fue un producto que fue el que dio pie pues para todo el desarrollo del proyecto de grado de la maestría. Eh, es un proyecto que nace desde el acercamiento, la empatía que hay con los productores de frutas que actualmente utilizan el poliestireno expandido, que quizás es uno de los plásticos más complicados para temas de reciclaje y que sin lugar a dudas significa pues un problema gigante en términos ambientales. Entonces, es generar ese acercamiento y conocer de primera mano cómo es su línea de empaque y qué problemas tienen con el empaque que utilizan actualmente, sí, conocer toda esa cadena, encontrar como esas necesidades básicas, explorar más a fondo como qué soluciones podríamos plantearle y para eso fue que se desarrolló un producto que en términos financieros pues fuera viable, pero que también fuera viable y también fuera rentable para la compañía, que fuera competitivo también con los productos que existen actualmente en el mercado. En muchos casos, estos productos que tienen como esa connotación de amigable con el medio ambiente, a veces no lo son o a veces son exageradamente costosos. Entonces, el proyecto buscaba desarrollar un empaque que fuera muy rentable y competitivo en términos económicos. Hacemos con la siguiente diapositiva. Bueno, muy importante también todo el uso, la implementación de las herramientas CAD para plantear el diseño del producto y tener un acercamiento, una visualización de lo que podría ser el producto ya en un material final. Entonces, se hace uso de estas herramientas CAD que también pues aprendimos en la maestría. Sí, muy importante todo este tema para verificar dimensiones, hacer ensayos, validaciones y tener de primera mano un producto tridimensional que nos da como esa visual de lo que nosotros queremos desarrollar al final. Digamos que el desarrollo del producto estuvo enfocado en dos vías. Por un lado, el diseño como tal del producto que fue el resultado, pero también era importante pensar cómo lo íbamos a fabricar. Entonces, a esta fase es a la que llamamos industrialización. Entonces, para tal fin también fue necesario el diseño del herramental que iba a producir ese artículo, cómo de alguna manera podíamos acoplarlo a la tecnología de la empresa. En este caso, Molpac es un grupo de empresas dedicadas a la fabricación de empaques en pulpa moldeada. Especialmente atiende el sector avícola, pero pues con toda esta ola verde y, estamos viendo un nicho de mercado bien interesante y el objetivo es poder diversificar los productos y participar en otros mercados. Entonces, tenemos, por favor, la siguiente diapositiva, lo que les comentaba acerca del diseño no enfocado en el producto, sino ya en temas de ingeniería, todo lo que tiene que ver el diseño del herramental, sus componentes, cómo va a funcionar en la máquina, todas esas variables pues, que son las que al final, a través del desarrollo del producto, pudimos validar también en campo para obtener pues, el empaque que estábamos planteando. Continuemos.
Muy chévere también todo el proceso que se hizo desde el laboratorio para hacer validaciones, hacer iteraciones, ¿sí? Ujú. Volver otra vez a sentarse, a rediseñar cómo podíamos optimizar el consumo del material, mejorando la estructura del producto. Entonces hicieron pruebas de laboratorio enfocadas en análisis de resistencia de materiales, comparando diversos materiales, pues específicamente el poliestireno expandido y el PET, que son como los dos materiales que más se utilizan en el transporte y comercialización de frutas y hortalizas. Entonces, bueno, continuamos. Sí, fue como el enfoque del proyecto. Fue muy interesante aplicar todas esas metodologías que aprendimos pues en la maestría y de verdad que el resultado fue bastante satisfactorio, sobre todo porque fue un proyecto que se desarrolló en Colombia. Molpac Corporation tiene plantas alrededor de Latinoamérica. El proyecto nace en el departamento de diseño y desarrollo de productos. Sin embargo, se fabrica en la planta de Venezuela, pero se comercializa en Centroamérica, que es donde ese producto tiene un poco más de salida. Se venden más unidades en Centroamérica. Acá en Colombia estamos apenas pues como despegando en ese sentido, pero el objetivo es seguir en esa misma línea de desarrollo de productos. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, por compartir un poquito de ese trabajo, que sé que condensar el trabajo de 2 o más años, Poco más de dos. pues a veces es difícil en 5 minutos, pero quisiera como ahondar un poquito más en la conversación, preguntando en qué van los diferentes proyectos, porque como era de la mano de las empresas, pues sé que algunos han entrado a fases de implementación. Ya Carlos nos contaba un poquito de que decidieron irse por un material diferente al que se había estudiado en el proyecto, pero que fue parte también de las Sí, claro. conclusiones. Si quieres, préstame, démosle el micrófono, el poder a Carlos. Cuéntanos entonces en qué van, cuáles son los planes que tienen inmediatos para el Bueno, pasto. este producto salió al mercado a finales del año pasado Ujú. con su rediseño. Digamos que no fue con ninguno de los materiales evaluados, pero sí hizo parte de todo el ejercicio que se hizo en la maestría, hizo parte como de esa concientización a nivel empresarial de decir, bueno, hay otras cosas, eso es importante porque a veces nosotros en las empresas estamos pues como muy metidos en el día a día y no hay, digamos, ese tiempo de actualización, que esa fue una de mis motivantes para hacer la maestría, ¿no? Como Claro. actualizarme en tendencias y decir, bueno, ¿qué está pasando en el mundo? Porque en realidad uno en la empresa está absorbido por un día a día, En el día a día. y por mucho que investigues o algo, pues siempre hay como un marco, sí, uno está metido en las normas, bueno. Entonces, eso fue muy interesante porque digamos que nos abrió un espectro de decir, bueno, hay otras cosas, toca explorarlas, toca trabajar mucho con los proveedores para que esto se vuelva viable a nivel industrial, ¿sí? Y como les decía, pues ahora estamos enfocándonos en una segunda fase, que es el rediseño del material secundario. Ok. Sí, porque el material secundario es de polietileno de alta densidad y ahorita estamos viendo entonces cómo podemos en una segunda fase hacerlo más amigable. A los consumidores les ha gustado muchísimo, o sea, la gente cada vez tiene más conciencia acerca de toda esta problemática y pues el mercado responde. Entonces eso también es interesante ver cómo pues como sociedad todos ya estamos como en una sinergia y como que yendo hacia esa tendencia que hace un tiempo pues no estaba, ¿no? Y es que ese nivel de conciencia es un factor allí muy importante, porque yo me imagino que hace 20 años haber pensado en que era importante trabajar sobre un copito que no pesa, no Nada. sé cuánto pesa, pero es una cosa pues ínfima, Sí. como que eso iba a tener un impacto significativo en el medio ambiente, de pronto la gente se hubiera reído. Pero cuando uno ya piensa en que son 130 toneladas de plástico que se están evitando o Sí, están pasando por pero ahí. ya están saliendo de tecnoquímicas. Entonces eso es importante Claro. dentro de la responsabilidad extendida del fabricante. Y pues hace parte como de un ADN que también estamos tratando de incorporar en la empresa para tener unos ojos en los desarrollos. ¿Sí? O sea, como no siempre estar enfocados en lo mismo. Claramente más adelante vamos a hablar de los retos, pero pues básicamente ese es como el estado de lo que está pasando ahora con el resultado de la tesis. Perfecto. Y ahora quiero regresar a Ricardo. Ok. Eh,
en la sustentación y ahorita en la conversación que teníamos, hacia el final hablabas de que está más desarrollado en Centroamérica y que están dándole más salida a las bandejas que surgieron de este proyecto. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué crees que eso no ha tenido el mismo impacto que se había previsto o si es simplemente el inicio de ese gran impacto que esperan tener con las bandejas en particular? Sí, yo considero que es el inicio y al final pues hay un factor decisivo en la compra y tiene que ver pues con el precio. Son culturas diferentes también. De pronto en Centroamérica están un poco más enfocados en ese tema ambiental que hoy día pues es bastante fuerte. Yo diría que al final ese factor decisivo en la compra que es el precio, tener un empaque ecológico puede llegar a ser ligeramente más costoso, pero al final la gente va entrando como en conciencia, va en esa misma vía de mejorar esas condiciones ambientales que tenemos hoy día y va a responder mejor, va a responder mejor. Es un tema, es todo un reto también porque incluye generar sinergia entre el consumidor, el productor, sí, nosotros como fabricantes de empaques. Entonces esperamos de que en un corto plazo ¿sí? Ese tipo de empaques y no solamente desde empaques para frutas y hortalizas, sino también participar en otros mercados bien interesantes, la industria de alimentos, el sector agroindustrial también. Entonces la idea es seguir interviniendo en esos mercados, apoyando a esos productores y diversificar al final el portafolio porque sabemos que el core de la compañía es el sector avícola. Entonces la idea es ir explorando nuevos mercados. Y que no se está haciendo porque les esté yendo mal con el sector avícola. Igual ese sigue siendo un producto para ustedes muy Sigue siendo aún el importante, más fuerte, sí. pero están encontrando esa posibilidad de innovar y de Exacto. impactar Así otros es. Pero sectores. son nítidos. Perfecto. Así es. Quiero ir ahora con Jaime. El proyecto tuyo era quizá el más intensivo en el proceso, pues estábamos hablando del reciclaje químico que lo saca de lo que encontramos tradicionalmente en el ámbito empresarial. ¿Qué barreras has tenido allí para que la gente, incluso al interior de la empresa, empiecen a considerarlo como una opción viable y que puedan verlo como algo a hacer en el futuro cercano? Bueno, como lo comentaba ahora, nosotros generalmente Latinoamérica siempre va a un paso atrás de lo que va Europa y Estados Unidos. Ellos ya recorrieron un proceso donde el reciclaje mecánico alcanzó unos límites y digamos que ya no se puede hacer mucho ahí y es donde comienzan a buscar estas nuevas tecnologías. Entonces, nosotros digamos, internamente hay una barrera grandísima, muy similar a la que tiene Carol, que es el tema económico, el costo. El costo nosotros lo cuantificamos, lógicamente fueron con unos datos muy experimentales, pero pues pueden ser muy representativos también y de alguna forma pues estamos hablando de, a diferencia de un reciclaje mecánico, por encima de 10 veces más el costo del proceso. Pero lo interesante aquí es que hay que buscar, hay que seguir investigando, ¿sí? Y eso es una de las falencias que tenemos como cultura latinoamericana. La investigación debe continuar, hay que buscar, digamos, alternativas. Nosotros como empresa, ¿qué estamos haciendo internamente? Desde RIMAX, nosotros ya venimos también muy similar también a Tecnoquímica. Tecnoquímica lanzamos el año pasado una línea de productos sostenibles aliados con una empresa israelí que pues ya tiene una tecnología, prácticamente ellos van muy avanzados y nosotros estamos trabajando con ellos en una línea muy grande, nosotros muy importante. Nos tomamos el riesgo de producir estos productos, porque lo digo como un riesgo porque el que en estos momentos los consumidores No sabes cómo no, responder el mercado. y los consumidores adicionales pues ven cuando tú le dices de dónde, cuál es la fuente del material, lo pueden malinterpretar, ¿cierto? Ok. De dos formas. Una, porque puede pensar que tiene contaminantes. Otra, que también van a decir que es de menor calidad. Sí, ¿cierto? también. Entonces, de alguna forma, digamos que ese es el reto principal ya de cultura, que es
y creo que no es un reto solamente para RIMAX, sino que es para toda Latinoamérica, es cómo cambiar esa conciencia del consumidor de que estos productos son el futuro, al final son el futuro, porque independiente de todo, el polipropileno en algún momento las fuentes se van a acabar Así es. y digamos va a ser un requerimiento que nosotros busquemos otra alternativa, ya sea reemplazándolo en otro material o buscando un tipo de producción diferente. Entonces, ese es el reto, eso es lo que venimos haciendo, digamos, desde RIMAX. También, como el reciclaje mecánico está en Colombia en un tema de irse fortaleciendo y eso se está viviendo a través de políticas desde hace 2, 3 años, 4 años, donde se lanzaron normas donde se impulsa a que se recicle más, con beneficios. Entonces, pues en estos momentos lo que está desarrollado es el reciclaje mecánico y nosotros como RIMAX también estamos en proyectos tratando de fortalecer más esa parte y desde la parte de investigación continuaremos pues que este proyecto no quede como algo como solamente en investigación, sino buscar cómo más adelante, pensaría que en 5, nosotros siempre vamos 10 años antes, entonces por el 5 podamos llegar a materializarlo en un proceso ya industrial. Y encontrar aliados también que les permitan llegar a ese punto. Muchos de esos desarrollos pues requieren de ese apalancamiento, pues, que es un poco lo que comentaba Carol también de esa indagación y de esa viabilidad que planteaban. Bueno, ¿qué cosas inesperadas fuera de lo que hemos mencionado aquí encontraron en el desarrollo de sus proyectos y que se han convertido en una barrera? No sé si ya todo lo cubrimos o si quieren comentar alguno adicional. Pues básicamente creo que para todos, o no sé, al menos entiendo que el tema económico es una barrera grande, ¿no? Ujú. Y en mi caso, por ejemplo, tuve muchos, digamos, escollos cuando estaba intentando hacer los prototipos, ¿no? Ok. Entonces, había una buena relación con el proveedor que nos hacía los palitos de polipropileno y yo me acuerdo que yo fui, yo, ay, mira, necesito hacer unos palitos y él, no, ¿cómo se te ocurre? O sea, me toca parar la planta, luego me toca hacer trazas y no sé qué, claro, porque pues es otro material y de origen, lo que tú dices, o sea, microbiológicamente yo no sé, yo tengo que hacer no sé cuántos palitos para mañana, entonces pues, o sea, incluso yo le decía, pero ¿y si nosotros nos cambiamos alguno de estos, vos qué vas a hacer? Nosotros somos tu cliente más grande. Yo le decía, él me decía, no, y me complican la vida porque Ah, me toca o pensar en tener otra planta, o sea, otra máquina exclusiva, una extrusora exclusiva para ustedes, o me toca montarme en unos procesos de trazas y de alistamiento y de que me van a costar un billete larguísimo. Entonces, ese día yo me fui para mi casa muy aburrida porque yo decía, no, pues imagínate, o sea, pues, yo me acuerdo que yo siempre, cuando yo ya pasé como la etapa de hacer, ujú. yo siempre decía, es increíble cómo, pues cuando uno está como solo en la universidad, uno es como muy idealista, ¿no? Y uno dice, no, lo voy a hacer, esto es súper chévere, este material me encanta, a mí había uno que me encantaba. Y yo, este es mejor que el polipropileno, las pruebas físicas eran súper buenas. Y cuando te encuentras como con la realidad, uno dice, bueno, no, o sea, no es, por eso es importante la sinergia entre la academia y la industria, ¿no? Porque Claro. es como no quedarse en ese campo del idealismo, pero tampoco en las empresas quedarnos en que no hay nada más. Sí, entonces, para mí ese como fue como uno de los principales retos, ¿no? Como aterrizar y decir, bueno, todo lo que uno se imagina y lo que en el CAD da súper bien, en las pruebas da súper bien, pero pues en la vida real no es tan fácil de implementar. Claro, y Eso hay otros es. factores que Ajá, son fundamentales para esa decisión. exacto. Alejandro, ¿quería comentar algo más? Pues bueno, dentro de la experiencia de este proyecto, también el tema económico fue algo bastante impactante. Sin embargo, yo pienso que cuando los proyectos se desarrollan con un método, Ujú. esas inversiones que a veces suelen ser muy altas, en el caso nuestro, el tema de inversión en herramientales pues, Ujú. es muy significativo en el desarrollo de un proyecto y muchas veces son proyectos con unas curvas o unos productos con unas curvas de un ciclo de vida muy corto. Entonces la inversión en herramientales es muy alta versus la cantidad de unidades que voy a producir, pero creo que cuando se desarrollan estos proyectos con un método, con una metodología, la incertidumbre se reduce. Y eso también ayuda a que los financieros crean un poquito más, ¿sí? Y decidan invertir en estos proyectos para volverlo realidad.
Sí. Recuerdo también que tú comentabas que muchas de las inversiones se habían parado en el proceso en el que tú estabas desarrollando el proyecto, que a raíz del COVID, que les tocó padecer toda esa complejidad en la mitad de querer hacer la tesis. No, Pues, y sobre todo el paro que hubo también, eso fue bastante crítico y en el caso de la empresa afectó muchísimo los resultados y entonces los proyectos se frenan por esas situaciones que a veces nosotros no tenemos visualizadas. Pero bueno, afortunadamente se llevó a cabo, se pudo desarrollar y la idea es seguir en esa misma línea, desarrollando productos. súper bien. Y ese desarrollando productos es lo que nos impulsa también a tener programas como este. Y para meter la cuña publicitaria, quisiera que me cuenten un poquito de cómo han sentido que les ha aportado el programa en el desarrollo de cada una de sus funciones en el trabajo. Si quieren, empecemos por Jaime para hacerlo. Bueno, a mí, digamos que no sé si era un tema programado desde la empresa, pero yo venía desde un proceso productivo donde ese había sido el enfoque de mis últimos 5 años antes de entrar a la maestría y por oportunidades estoy en esos momentos trabajando en el tema de desarrollo de productos de la empresa. Entonces, es claro que y toda lo que se aprendió en la maestría, pues me permitió, por ejemplo, yo soy ingeniero químico, pero trabajo con diseñadores, entender el proceso de un diseñador. Tuvimos, digamos, algunos enfoques en esa parte. Por otro lado, pues como proceso de innovación, que es donde en este momento laboro, pues entender la metodología de desarrollo del design thinking, o sea, pensar todo, desarrollar todo ese proceso, pues era necesario tener unas bases y esas bases, pues digamos que las logré a través de la maestría, ¿sí? Me permitieron y me han permitido también aplicar muchas cosas y algunas soluciones dentro del proceso actual. Y aparte, luego pues de iniciar el tema de innovación, pues también comencé a trabajar en la parte de sostenibilidad y ahí pues en el enfoque y la profundización que yo había hecho en la maestría de las materias selectivas había sido hacia ese lado porque pues lógicamente mi tesis era enfocada en la parte ambiental, que es uno de los pilares de la sostenibilidad. Claro. Entonces, en este momento estoy trabajando en un proyecto de sostenibilidad y parte de las materias que hemos trabajado, que vimos en algún momento, a mí me han aportado muchísimo y le permiten a uno, pues no ser el experto, pero sí poder conversar con alguien de temas relacionados a esto de sostenibilidad, por ejemplo. Entonces digamos que ha sido para mí una gran ayuda y pues ahí vamos trabajando, tratando de aplicar lo que aprendimos y lo que nos enseñaron. Genial, Jaime. Ricardo, cuéntanos cómo te ha aportado. Bueno, yo creo que, como decimos nosotros, vino como anillo al dedo porque la empresa siempre ha tenido ese enfoque de desarrollar productos nuevos, pero eso realmente no estaba bien estructurado. Ujú. Sin embargo, hay gente con mucha experiencia, con mucho conocimiento y con este conocimiento que se adquiere en la maestría, se logra reestructurar todo el área de desarrollo de nuevos productos, ¿sí? Teniendo un líder, por un lado, de investigación y desarrollo, y por otro lado, un proceso técnico apoyando o haciendo o materializando todas esas ideas, que a veces surgen cosas que realmente no se aterrizan, digamos que a nivel industrial no son factibles, no son viables. Entonces, esa sinergia al final permitió que los proyectos realmente tomaran fuerza y que al final no se quedaran solo en pruebas, en ensayos, sino que, bueno, mire, aquí está el resultado, este es el producto, funciona realmente. Estos fueron los requerimientos, aquí está la caja negra con todas las ideas y al final el resultado y el checklist de que efectivamente el producto que se desarrolló es conforme y cumple con esas necesidades de los clientes. Entonces fue muy chévere, de verdad, haber cursado esta maestría. Considero yo que el plan, o todo el tema digamos, esos cursos que se ven durante la maestría están muy bien direccionados, muy bien enfocados. Y la verdad fue que casi que hice un enfoque sobre cada uno de ellos y organizamos al final todo el ciclo de desarrollo del producto en la compañía. Qué chévere, chévere. Y por último, claro,
Pues bueno, complementando lo que dicen los compañeros, yo creo que es una ganancia general para todos y es que a nivel de visión uno hace una actualización y uno dice, bueno, hay muchas cosas en las que yo estaba ya como atrasada, ¿sí? Entonces eso es chévere cuando te actualizas y llegan los profes como con toda esa integralidad, ¿sí? Desde el mercadeo, desde entender las necesidades del cliente, desde la ingeniería, desde el CAD, que yo sufrí mucho en esa materia, pero bueno. Pero entonces, a nivel general, digamos que uno tiene una actualización y eso es aplicable en muchos ámbitos en el día a día en la industria. Pero a mí particularmente me sirvió, así como lo decía Jaime ahora, no se vuelve un experto, pero sí uno se puede entender en mejores términos con ciertos actores del proceso de desarrollo. Entonces, por ejemplo, a mí me sirvió muchísimo lo que aprendí, sobre todo en los primeros semestres de la maestría, que fue más me enfocado en ingeniería, a tener otro tipo de conversaciones con mis proveedores, ¿sí? Nosotros tenemos muchos proveedores que son los que nos fabrican los envases, las tapas, ¿sí? Entonces, digamos que ya cuando empecé a ver problemas, temas de desarrollo, entonces ya podía decirles, venía, hagamos un análisis de Solid, o hagamos un dummy. Ujú. Entonces, aprendimos a incorporar como temas de iteraciones para hacer evaluaciones en planta con prototipos impresos en 3D, y eso antes no lo hacíamos en la empresa. Entonces, eso fue súper chévere. O sea, yo ahorita tengo ya proveedores que me hacen dummies y yo los lleno, los tapo y me dan unas aproximaciones iniciales de yo decir, ve, la capacidad no me sirvió, o la boca quedó así, o no sé, la base está pandeada, y sobre eso como ir haciendo mejoras. Entonces, esa fue una cosa que se implementó. Y la otra, que fue muy chévere y muy satisfactoria, fue que nos compraron un equipo de calorimetría de barrido diferencial y ya lo estamos usando para hacer todas las caracterizaciones de los polímeros de los proveedores, porque como estamos pues en la industria farma, digamos que una prueba que hice en la maestría sirvió para que implementáramos algo para los empaques de los medicamentos, Ok. que es caracterizar las resinas por su huella pues, de calorimetría y poder, digamos, empezar a cumplir con unos requerimientos más estrictos que tiene el INVIMA, de que podamos garantizar de que los materiales con que hicimos las estabilidades son los mismos que el proveedor me sigue entregando en corridas posteriores. Entonces eso ha sido, pues, eso lo implementamos ya Qué y bien. pues nació de la maestría. Pues yo no hubiera conocido creo que yo no lo hubiera conocido porque como te digo, uno está muy metido en el día a día y en las dos cositas que uno tiene ahí al frente y el día no da para más. Claro. Entonces, eso me pareció importante y es una realidad que ya estamos usando el equipo en la empresa. Qué bueno. Ajá. Una de las cosas que siempre pienso de estos programas es que, pues, tú hablabas ahorita de que llega desde la academia el profesor o los profesores a refrescar todo y es que es un proceso en doble vía. Uno también se refresca mucho con las problemáticas que vienen, las dificultades que aparecen desde ese contexto de realidad que a veces uno desde la universidad tampoco tiene. Exactamente. Entonces, esa interacción a mí me parece genial y es de las cosas que más aprecio. Pero además con el programa teníamos esa intención de que fuera un programa abierto a diferentes perfiles. Y yo creo que ustedes también pudieron experimentar esa dinámica y esa interacción con otros perfiles que de pronto no era lo normal Ujú. o lo habitual en sus medios. No sé si quieren comentar algo de ese pedacito. Sí, yo sentí precisamente eso, ¿no? Mucha integralidad Ujú. desde cómo estaba conformado nuestro salón, o sea, tantas profesiones distintas, pues nomás nosotros tres que Sí. estamos acá, ingeniero químico, diseñador industrial, ingeniero industrial, teníamos compañeros, bueno, ingenieros físicos, mecánicos, hasta un administrador de empresas, Exacto. y todos como metidos en este cuento y aprendiendo cómo todas estas disciplinas se complementan y cómo en realidad un equipo de diseño es eso, un equipo. Y todos esos saberes y todas estas profesiones son súper compatibles con todo lo que vimos en la maestría. Eso a mí me pareció muy chévere. Pues el sentimiento es mutuo. Desde el lado nuestro también es muy chévere, de verdad, poder complementar esas visiones. Bueno, no sé si Jaime o Carlos tengan algún comentario relacionado. Pues de pronto retomando un poco lo que decían hace un momento, importantísimo que no se pierda el vínculo entre la academia y la industria. Ujú. Sí, Y es bien importante porque desde la industria podemos conocer todos esos retos a los que nos enfrentamos día a día, todas las dificultades, y desde la academia pues nos estamos actualizando constantemente.
Entonces, esa información en esas dos vías es bien enriquecedora y es lo que al final permite que esos grandes retos, esos grandes problemas que hay en las industrias, pues se puedan solucionar y al final podamos entregar productos que satisfagan las necesidades de los clientes. Perfecto. Bueno, con las personas que están conectadas, habíamos hecho la pregunta de si tenían precisamente alguna inquietud, pero por temas de tiempo y de que la conversación estaba muy entretenida, creo que vamos a dar cierre al conversatorio. Quiero agradecerles de nuevo a Carla, y Ricardo y a Jaime por acompañarnos aquí, por abrir un ratico en su agenda para compartir estas experiencias y que de verdad fueron 3 trabajos que desde el lado nuestro y hablo por los diferentes profesores del programa que estuvimos involucrados, pues nos gustaron muchísimo y nos permitieron esa retroalimentación también y conocer un poquito las realidades que hay en cada una de las empresas, que para nosotros también son referentes. Entonces, les agradezco muchísimo que nos estén acompañando acá y como siempre que sigan contando con la universidad porque las puertas están abiertas para ustedes. Gracias. Gracias por la invitación también. Bueno, y muchas gracias a todos los que están conectados. Les agradecemos por estar pendientes de este tipo de eventos, de iniciativas y hasta la próxima.